Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto poder continuar estudiando con ustedes los dones del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a ver el don del discernimiento de espíritus o el don que utilizamos para desenmascarar al enemigo que trata de destruir la iglesia de una manera espiritual. Primera de Juan capítulo 4, verso 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta es la razón por la que el don de discernimiento de espíritus es indispensable y necesario dentro de una iglesia que quiere honrar al Señor Jesús. Este don concede a cada creyente la capacidad sobrenatural para descubrir las artimañas del enemigo. Este don es esencial y necesario. Este don revela el tipo de espíritu o espíritus que actúan en una persona, en una organización, en un grupo de líderes, etc. Porque a veces el ámbito espiritual es realmente bien denso, oscuro, pero también poderoso e influyente y puede destruir una iglesia, puede destruir una familia o una nación. Hay tres tipos de espíritu: el espíritu divino, o sea, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el espíritu de Dios moviéndose en una persona. Y entonces la persona con este don dice: bueno, el espíritu del Señor está detrás de él. Pero también está el espíritu de Satanás, del diablo, la serpiente antigua, etc. Ese espíritu, en cambio, está allí para dañar, para destruir, para matar, para hurtar, como dice la Biblia. Pero también hay el espíritu humano, o sea, las intenciones, los deseos del ser humano en lo profundo, que a veces ni él mismo lo conoce. Y estos tres se mueven en nuestras relaciones interpersonales, en decisiones, en cosas que hacemos y decimos constantemente. El discernimiento de espíritus permite a quien tiene este don identificar al espíritu que actúa o se manifiesta en una persona o en una circunstancia. Así es que vamos a estudiar el día de hoy el don de discernimiento de espíritus. Primera de Corintios capítulo 12, verso 10 dice: al otro hacer milagros, al otro profecía y a otro discernimiento de espíritus. El Señor ha equipado a su iglesia con cierto tipo de dones espirituales para que la iglesia sea lo que Él dijo que debe ser. Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, la oscuridad no prevalecerá contra la luz, la maldad no podrá con el bien. ¿Por qué? Porque el Señor ha equipado con herramientas, con dones espirituales, con personas, con hombres y mujeres para pelear esta batalla que realmente es muy real, es muy clara. A veces nosotros no damos importancia al ámbito espiritual, pero mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6, verso 12. San Pablo escribe y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo dice: el mundo espiritual es tan real como el mundo físico y los dos coexisten juntos, están juntos. Este don es para desenmascarar al enemigo. ¿Y por qué es necesario desenmascarar al enemigo? Dice 2 de Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué es lo que dice entonces aquí? Que nuestra lucha no es entre hermanos. La lucha no es contra su esposa, con su hijo, con su vecino, con su hermano en la iglesia, contra los políticos. A veces nuestra lucha es contra la bien organizada banda del enemigo que trata de destruir la iglesia, porque Pablo dice que ellos están organizados. Nuestra lucha es contra principados, hay jerarquías, contra potestades, que hay poder, contra gobernadores que toman decisiones de las tinieblas de este siglo. Una iglesia, para enfrentar a un ejército tan organizado, poderoso y con recursos, también tiene que organizarse y tiene que prepararse y tiene que estudiar y conocer cómo funcionan las herramientas, las armas que el Señor nos ha dado para pelear esa batalla. Porque el Señor dijo que nuestra batalla no es carnal, es espiritual. Y las batallas se ganan con las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínense, disfrazarse significa que toma una vestimenta que nos puede engañar.
Y por eso dice que la Biblia, que incluso los elegidos pueden ser engañados. Y la Biblia dice que algunos tendrán apariencia de piedad. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Si le veo todos los domingos en la iglesia, lee la Biblia, está en los discipulados, hasta he visto que es un hombre que ofrenda, que diezma. Y usted dice, ¿cómo es posible que de repente esta persona pueda hacer algo malo? Y no estoy diciendo que esas personas hacen mal, pero es una comparación, ¿no? Entonces, nosotros en la Biblia vemos este don de discernimiento de espíritus bien marcado en muchos espacios. Pero en el mundo contemporáneo hemos sido testigos también que por la falta de este don, cientos de personas, miles de personas han sido engañados. Un ejemplo nada más para hablar de un hombre llamado Jim Jones, un falso profeta, falso maestro, llamémosle así, que engañó a cientos de personas, les convirtió en sus seguidores, les anuló como personas y les llevó a otro país y allí prácticamente les sedujo, les manipuló a suicidarse todos ellos, un suicidio colectivo. ¿Y todo en el nombre de quién? En el nombre de Dios. Utilizaban ciertos versículos de la Biblia, ciertas porciones de la Escritura para engañar y para manipular. Y la pregunta es, ¿por qué estos falsos profetas están teniendo lugar en nuestra sociedad? ¿Por qué estos falsos profetas de repente están engañando a ciudades, naciones, multitudes completas que se van tras sus enseñanzas, aunque nada tengan que ver de enseñanzas bíblicas? Entonces hay un auge de falsos profetas ahora mismo en nuestra sociedad. ¿Y cómo es posible que todo eso esté ocurriendo? La pregunta es, ¿cómo es posible? Porque nosotros no nos preparamos y no somos responsables de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestra inteligencia espiritual. Entonces, mis queridos, este don sirve para diferenciar entre los falsos y verdaderos maestros y profetas que existen en esta tierra. A lo largo de la historia han habido en la Biblia falsos profetas, falsos maestros. Lo vemos en la Biblia. Y el Señor Jesús también nos advierte muy claramente y nos dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Dice, cuidado que les engañen, cuidado que les mienten. No se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estas personas no vendrán en nombre de Buda, de Mahoma, de Satanás, de Lucifer, de Luzbel. Vendrán en el nombre de Cristo. Usarán sus principios, usarán su palabra, usarán sus conductas y comportamientos hasta cristianos, pero con un solo propósito, de engañar. Y hay mucha gente que ingenuamente nos dejamos engañar porque una celebridad recita un versículo bíblico en su discurso, o dice Dios te bendiga, o Dios bendiga tal ciudad. Pensamos, él debe ser cristiano. O de repente tiene en su mano una Biblia que nunca ha leído y pensamos, él debe ser cristiano. En cambio, la persona que tiene el don de discernimiento de espíritus inmediatamente identifica y dice, no, esto es nada más una farsa, es nada más un discurso. Entonces no pueden seguir este tipo de personas. Y mucho más que vemos incluso dentro del contexto de la familia cristiana, hombres que hacen cosas terriblemente ridículas y vergonzosas con los creyentes y les hacen hacer cosas realmente bochornosas. ¿Y en el nombre de qué? Del Espíritu Santo. Jesús advirtió entonces que podíamos ser engañados y por eso este don es necesario dentro de la iglesia, ya que una falsa enseñanza puede destruir una vida, puede destruir una familia, puede destruir una iglesia, dividir el cuerpo de Cristo. Y hemos visto que falsas enseñanzas han destruido realmente de una manera terrible, dolorosa y triste a muchas familias. Segunda de Corintios 11:13 dice, porque estos falsos apóstoles obreros fraudulentos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hoy también dice que estos se disfrazan. Es alguien que se pone una vestimenta para aparentar ser algo que no es. Y el don de discernimiento de espíritus ve más allá del disfraz, ve más allá del discurso, ve más allá de la elocuencia, ve más allá del carisma y dice, no, este espíritu no es de Dios. Y por eso, Primera de Juan capítulo 4 dijo, ustedes deben probar los espíritus si son de Dios o son del enemigo. Hay muchos falsos maestros y muchos falsos apóstoles y creo que estos días estamos viendo un sinnúmero, un auge realmente de este tipo de apostolitis por todo lado. Y vamos a ver en el próximo estudio el don de apóstol para realmente perfilarles, a ver si son apóstoles,
a ver si realmente cumplen con las características de esa persona llamada apóstol. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, también nos advierte del por qué es necesario este don de discernimiento de espíritus en nuestra iglesia ahora mismo. Verso 7 de Segunda de Tesalonicenses dice, porque ya está en acción, está trabajando, está funcionando, está actuando el ministerio de la iniquidad, o sea, el ministerio de la maldad, de la perversidad, del engaño, de la mentira, está obrando. Y es lo que vemos de nuestra sociedad ahora mismo. Vemos la violencia, el asesinato, el aborto, etcétera, siendo aplaudidos, siendo promovidos, está en acción. Si el ministerio de la maldad está en acción, el ministerio de la verdad y del bien también tiene que ponerse en acción. Es hora de que se ponga los zapatos del ministerio de la justicia, la verdad, la equidad, la ética, etc. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de este mundo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, con gran poder de señales y prodigios mentirosos, engañando. Y hoy en día muchas personas vamos atrás de las señales, seguimos las señales, pero no estudiamos la palabra de Dios para edificarnos. A veces las señales nos pueden desviar del camino, porque esas señales son hechos a veces por el enemigo de Dios para apartarnos del Dios mismo. Ahora, ejemplos bíblicos donde vemos el don de discernimiento de espíritu siendo utilizado de una manera poderosa y práctica. Porque hay que utilizarlo de una manera práctica, estos dones que Dios nos ha dado. Hechos capítulo 13, verso 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Era falso, era profeta, era judío y se llamaba Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este procónsul quería conocer más de la palabra de Dios y llama a hombres de Dios, dice, enséñenme la Biblia, por favor. Pero ¿cómo responden los falsos profetas? Dice, pero les resistía. ¿Qué significa? Se ponía en desacuerdo, les criticaba, les insultaba, etc. Dice el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Estos falsos profetas quieren que les siga a ellos, pero no les sigan a Jesús ni su palabra. Ellos quieren ser populares ellos, pero no quieren que Jesús sea el Señor de su vida. Verso 19. ¿Cómo respondió Saulo? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Enfrentamos a estos enemigos de Dios, llenos del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Lo que dice, ¿hasta cuándo seguirás molestando, interrumpiendo, peleando contra nosotros, que tenemos la verdad? ¿Y qué más hizo Pablo ante esta situación? ¿Cómo utilizó este don? Acaba de desenmascararlo. Dice, usted, Señor, es un hijo del diablo. El diablo está guiando su vida. Lo que usted está tratando es de desviar a este hombre de los caminos del Señor. Verso 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué es lo que creyó? No solo creyó en los milagros, que es un milagro que Pablo acaba de hacer increíble, dejar ciego a una persona, pero dice, él creyó en la doctrina del Señor, que él creyó en la palabra del Señor. Hay mucha gente hoy día que nunca abre su Biblia mientras escucha un estudio bíblico para probar si esto es cierto lo que está escrito aquí. Nada más la elocuencia, el carisma, el tono de voz, la música de fondo nos cautivan emocionalmente y creemos todo lo que dicen. Pero la persona que tiene el don de discernimiento de espíritus ve más allá de eso, como Pablo. Hay otro acontecimiento donde también es utilizado el don de discernimiento de espíritus. En el mismo libro de Hechos, capítulo 16, verso 16 dice, aconteció mientras que íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación.
Aquí vemos que Pablo está yendo a la reunión de oración y aparece una mujer que tiene el espíritu de adivinación. Dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ese es su trabajo, adivinar. ¿Y cuánta gente anda buscando ese tipo de cosas en el mundo ahora mismo? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Este espíritu de adivinación de repente está promoviendo la obra y la vida de estos hombres de Dios. Y usted dice, ay, qué chévere, mire el diablo hablando de Dios. Si ve que el diablo puede hablar de Dios también. Entonces tenga cuidado cuando usted vea en la televisión, en los periódicos, en las revistas, en las redes sociales, a alguien hablando de Dios, incluso aplaudiendo a un pastor. No significa que este hombre es un cristiano. Quizás tiene otras intenciones detrás de sus declaraciones que está haciendo públicamente. Y esto lo hacía por muchos días, mas agradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El don de discernimiento de espíritu, si ve cómo funciona, acaba de dejar libre a una persona que estaba siendo esclavizada por un poder satánico. La tenía esclava no solo del espíritu, sino también de estos amos malvados que habían hecho negocio de esta persona. Este don también, mis amigos, mis amigas, es para desenmascarar las obras milagrosas de los demonios, porque los demonios también hacen milagros. Apocalipsis 16:13 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, parecían sapos, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Se ve que espíritus de demonios que hacen señales y van hacia dónde, ¿sabe a dónde van? ¿Dónde quieren tener el control? ¿A quién quieren gobernar, seducir? A los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El enemigo quiere tener el control absoluto de los gobernadores de las naciones, porque ellos decretan leyes, ellos toman decisiones, ellos deciden la economía, el estilo de vida, los valores de las naciones. Y a veces nosotros como iglesia estamos nada más encerrados en nuestro círculo de cristianos evangélicos y no salimos de la iglesia. Pero el enemigo, ¿dónde está trabajando? No solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Y nosotros, por estar preocupados viendo lo que pasa adentro, el enemigo ha tomado el control de los gobiernos, de la política, de la economía, de la educación, del arte, del cine, etc. Entonces tenemos que tener cuidado. No podemos descuidar todas las áreas que están a nuestro alrededor. Debemos estar en esos lugares. Y mucho más un hombre con discernimiento de espíritus, asesorando a un presidente o siendo el mismo presidente. Imagínate la cosa que pasaría en esa nación. Dios mío, Jesucristo sería glorificado. Áreas donde se puede utilizar este don, protegiendo a la iglesia. Ahí necesitamos los ancianos, los líderes, los diáconos, todos ellos necesitamos, los ujieres, el don de discernimiento de espíritus para descubrir al enemigo. ¿Quieres saber si tiene este don? Alguien con este don es capaz de probar los espíritus, es probar la fuente de donde viene la información, el discurso, la apariencia de cierta persona. Pero también todos los cristianos debemos estar preparados para no dejarnos engañar. Hebreos 5:14 nos dice el cómo todos los cristianos debemos estar preparados para no dejarnos engañar. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso del tiempo tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué significa? Alimento sólido para aprender a discernir el bien del mal. Significa estudio serio de la palabra de Dios, estudio expositivo, estudio libro por libro, estudio a conciencia de conocer las doctrinas de la palabra de Dios, de conocer realmente de una manera consciente. ¿Qué dice? Para tener el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Conclusión de este hermoso estudio. Efesios capítulo 2, verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si ve, el espíritu del mal está operando en los hijos de desobediencia, y los dones del Espíritu Santo deben estar operando en los hijos de obediencia. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos has dado de estudiar acerca del don de discernimiento de espíritus. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, a todos aquellos que están viendo en el lugar donde están, tú les unjas con este don si así lo quieres.
y que la iglesia siga siendo fortalecida en el Espíritu para desenmascarar al enemigo que trata de engañar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Ha sido un privilegio estar con ustedes y no olviden dar un like en el video. Si te gusta, dale un like, escribe un comentario. Quisiera saber de dónde me escribes, cómo te llamas y si te ha gustado lo que estamos estudiando todas las noches a través de este canal de YouTube. Ha sido un privilegio. Nos vemos en un próximo estudio.